Bueno, vamos a retomar donde habíamos quedado. Bueno, un poquito para hablar de los estribos. Ya dijimos que como elementos de infraestructura reciben la carga de tableros y tienen que transportarlas a los cimientos. O sea que por un lado reciben carga directamente del tablero, los estribos, igual que las pilas. Las cargas que pueden transmitir serán gravitatorias, serán horizontales, longitudinales al eje del puente, lo que van a producir flexiones, ciertamente, en los elementos de pilas y estribos, y también va a haber acciones horizontales transversales, por diferentes razones, el viento, impacto de embarcaciones, impacto de hielo, hay cargas horizontales debido a frenado o aceleraciones de vehículos. Bueno, son las solicitaciones que hay que transferir a los cimientos, a la fundación. Los estribos, además de transmitir las cargas que transfiere el puente propiamente dicho, tienen que resistir las cargas que le impone el terraplén de acceso, que trata de contener. Y además porque las características del tramo extremo, de los tramos extremos de un puente, están íntimamente relacionadas con el diseño, según vamos a ver. Entonces, los estribos además deben contener la disposición del suelo de los terraplenes, mantener su estabilidad en el contacto con el puente, en la zona de contacto con los puentes. Por lo general es la unión entre la estructura del puente y las vías de acometida, de acceso. Bien, en general están formados por muros de sostenimiento, ¿no? Son como muros de sostenimiento. Ustedes los van a ver en el curso de fundaciones con detenimiento, al diseño de muros de empuje, que se materializan con pantallas de contención del suelo, tanto frontales como laterales. Bueno, y estamos ahora hablando de los denominados estribos cerrados. Hay varias imágenes para evaluar, para mirar, para apreciar. Los estribos cerrados, verdaderos estribos según algunos, reducen la longitud del tablero. Cuando uno tiene que hacer estribos abiertos, el tramo extremo prácticamente se inutiliza, según vamos a ver. Entonces, cuando hay puentes de reducidas dimensiones, solamente hay que respetar gálibos horizontales. Esto ocurre mucho en zonas urbanas. En general, se imponen los estribos cerrados, ¿no? El problema de los estribos cerrados es que, lo estamos mencionando acá abajo, producen una disminución de la visibilidad cuando pudieran ser dispuestos en vías de tránsito de alta velocidad. Y entonces pasan a ser competitivos los estribos abiertos. Ahora vamos a ampliar estos conceptos. Vamos a mirar algunas imágenes de estribos cerrados, en este caso alguno en construcción, en alguno de los arroyos construidos como puentes nuevos, ante la necesidad de la inundación de subembalses, motivo por la suba de la cota de Yacyretá. Bueno, en esta imagen se ve lo que es un estribo cerrado en construcción, el terraplén de acceso también en construcción, el puente está en la vía de tránsito antigua. Entonces había que sobrelevar este nivel por los riesgos de inundaciones, y entonces aparece la construcción de este nuevo puente. Aparece en primer plano la primera pila, y entre la primera pila y el estribo se materializa el tramo extremo, ¿no? Ahí se ve la bancada y el nicho para apoyo en el estribo. Esto es una pantalla, es un muro de sostenimiento en realidad del terraplén, lo mismo que las pantallas laterales.
Este es uno de los estribos del cruce de Santana, actualmente ya en avanzado estado, pero así se encontraba todavía aproximadamente a esta altura del año pasado, en septiembre. Y este es uno de los estribos cerrados que da hacia, detrás está el acceso a Santana, ¿no? En una imagen más panorámica están los dos estribos cerrados y esta es la traza de la ruta 12. Este es el vano libre que se debe dejar. No sé si está resuelto con una pila central, pero probablemente no, y entonces las vigas van a apoyar directamente del tablero, van a apoyar en las dos bancadas de los estribos, de dos estribos cerrados. El estribo cerrado se caracteriza porque en este caso tiene toda una pantalla quebrada que envuelve a los dos terraplenes de acceso. Por arriba va a pasar el acceso a la localidad de Santana desde la ciudad de Oberá. Estamos viendo una imagen que está mirando hacia el sur, hacia la ciudad de Posadas. Esta es la parte interna del futuro terraplén de acceso a ser completado en su ejecución dentro de esta contención que configura el estribo cerrado, sería margen ¿no? Al este. Sí, exactamente, al este. Ya sobre la ruta 2 aparecía este otro puente donde se aprecia un estribo también cerrado, probablemente pudiera ser un falso estribo, pero habría que examinarlo mejor. Acá se nota así bien que es un estribo cerrado, la pantalla llega a cerrar completamente. Como decía, estas pantallas de cierre que ocultan la bancada de apoyo. Bueno, no muchas más novedades. Otro estribo cerrado con... El derrame del terraplén se produce en esta zona. Igualmente, parte del proyecto de la construcción del puente debe prever el tratamiento de estos taludes del terraplén, porque hace a su protección. Un detalle de un estribo cerrado, donde se aprecia muy bien la discontinuidad que hay entre lo que es tablero del puente y lo que ya es obra del estribo, ¿no? Bien, acá se ven estos tipos de colchonetas materializadas con balasto, roca triturada de gran diámetro, y acomodados dentro de estos canastos que funcionan en general posiblemente son elementos donde dos dimensiones predominan sobre la tercera, que sería el espesor. Y entonces tienen el aspecto como de una lona y vulgarmente conocidas como colchonetas de protección de los suelos del terraplén. Este es un puente que está en la localidad de Campoviera y que trata de vincular el centro de la localidad a mi derecha, aquí marcado en esta zona, con algún barrio, ya tiene algunos años. Esta es la ruta 14, los vehículos van en dirección hacia Campo Grande, están viniendo de la zona de Oberá, estaría por acá. Y entonces hay un puente de vigas, las vigas se ejecutaron al costado y los estribos estos in situ, confeccionados in situ, y acá se materializa un tránsito vehicular de bajo peso, de bajo porte. Mirando un poquitito algunos esquemas, estas son las pantallas laterales que están sometidas a empujes del terraplén, estas dos. Estas son las pantallas frontales, acá llegan las vigas en planta, esto se ve en planta, los apoyos en la bancada de apoyo, acá en corte se ve el estribo y sus pantallas laterales, la losa de aproximación apoyada sobre la pantalla del estribo, las vigas del tablero que también rematan y apoyan mediante placas de neopreno en la viga cabezal del estribo, ¿no? En
En este caso, un cabezal de pilotes y un diseño fundaciones por pilotes. Otra solución, en lugar de hacer que las pantallas laterales cierren a la pantalla frontal cuando no hay espacio, entonces es utilizar muros de ala que terminan de contener al terraplén de una manera probablemente más eficiente desde el punto de vista de protección de los taludes. Las siluetas que se ven acá en líneas de trazo hacia el interior del estribo y hacia el interior del terraplén de acceso son contrafuertes. Entonces estas pantallas están ejecutadas, las pantallas con unos contrafuertes, como los vemos en este corte, los que a su vez apoyan en una solera que tiene la función de tener una puntera y una losa para materializar apoyo de todo este suelo que se convierte en una masa estabilizante de suelo, según lo que ustedes van a estudiar en estabilidad de muros de contención. Se toman momentos en general respecto de este punto y entonces los empujes andan por acá, generan momento de volcamiento, mientras que las masas gravitatorias son estabilizantes. Entonces se resuelve a veces con estos nervios que son los contrafuertes, como estamos mostrando acá. Una silueta más de un muro, de los muros de contención. El apoyo, una viga potente de apoyo en la parte superior, suele resolverse con un muro de ala. Este muro de ala en inercia variable, por así decirlo, en altura estática del muro en disminución, es la transición para ir entregando la contención que efectúa el muro al terraplén a su estabilización natural espontánea mediante sus taludes de diseño. Entonces, no hay necesidad de que esto continúe en una larga proyección. Y esta imagen muestra diferentes soluciones de estribos cerrados. La característica es que el vano extremo donde apoyaría el último tramo del puente, tiene una pared vertical configurada por la pantalla frontal. Puede haber derrame, como ya vimos, del talud, o puede haber muros de ala, como estos. Este es un muro de ala sin quiebre, muros de ala quebrados. Entonces la protección del terraplén es superior. Y la ventaja del estribo cerrado es que permite importante visibilidad para el tránsito, porque el corte del tramo extremo del puente, es el que entrega mejores condiciones para resolver en espacios cerrados, pero no así visibilidad apropiada para vías de alta velocidad, de alta circulación y de alta velocidad. Bueno, son diferentes configuraciones que ustedes las pueden después observar con cierto detenimiento. Y los estribos abiertos que tienen un cabezal, una viga dintel y columnas en forma de contrafuertes, pero que dejan pasar el derrame del terraplén entre medio, ¿no? Son los cabezales, pero en lugar de tener todo el muro frontal que nosotros veíamos dispuesto acá, entonces ahora tienen unos diafragmas, unos pilares, unas pilas, acá con inercia variable o con crecimiento de la sección hacia el frente, teniendo en cuenta de que aquí hay empujes del terraplén que vienen de este lado y van a producir tendencia a transferir las cargas a esta extensión del apoyo en la cimentación, y alguna ala más reducida, menos generosa, de contención lateral del terraplén de acceso. En este caso, el talud del terraplén va a bajar, el lateral va a bajar por acá, acá estará
la curvatura, pero el terraplén se estará derramando a los costados, dado que desapareció el muro frontal que nosotros teníamos como estribo cerrado. Esta es una ventaja porque prácticamente esta última luz, la última luz del puente, hasta la próxima pila, tiene un vano, a ver, inutilizado desde el punto de vista de gálibo inferior, pero sí deja la posibilidad de una mejor visualización del paso de la vía, del puente, si se trata de un cruce de dos vías de circulación vehicular. El cruce de una autopista con un camino secundario, por ejemplo. Eso se puede ver en algunas imágenes. Esta es una silueta de lo que sería un estribo abierto. Hay un cabezal de apoyo. Estos son los elementos que transfieren las cargas a la fundación, pero el terraplén inevitablemente tiene que ser protegido. Aquí hay una estructura de una viga de apoyo del elemento de recubrimiento que podría ser losetas, losas de hormigón, etcétera, ¿no? Para proteger a estos taludes. Es lo que vemos acá. Acá hay con losetas prefabricadas, está protegido este talud. Este es un estribo abierto, claramente. Bueno, ahí están los apoyos, el tablero. Ahora vemos otras cosas más complementarias, que son las barandas de seguridad metálicas y las defensas de seguridad al tránsito vehicular. La vereda peatonal y las losetas apoyadas acá que materializan un ducto que queda por debajo de esta zona peatonal, de esta área peatonal. Y lo mismo estaría viéndose en esta silueta que está acá. Barandas de defensa personal para evitar que el peatón caiga al vacío, y las barandas tipo flex beam, que son unos montantes empotrados en el tablero, y sobre ellos afianzados mediante bulones unas vigas cuya rigidez está establecida por todos estos pliegues, rigidez a la flexión. El vehículo impacta en forma oblicua y debe ser devuelto hacia la calzada, y esto absorbe con su energía y ductilidad, qué sé yo, su energía, una importante energía del impacto del vehículo. Entonces, esto no lo lograban algunas soluciones con hormigón que se hacían, de defensas de hormigón, y por eso algunos discrepan con la idea de poner New Jerseys en estas zonas, ¿no? En estas zonas, y que, bueno, son criterios de diseño que a veces son valorados hasta adoptar una decisión final. También llamados guardrails, ¿no? Hey, chocaste me llevé el guardrail puesto. Bueno, esas cosas que escuchamos decir a veces se refieren a estas defensas vehiculares. Una misma imagen. Aquí están los cordones de contención, por aquí tendrían que estar los desagües del puente. Esta sería la losa terminada y probablemente en espera de una capa de rodamiento asfáltico o eventualmente resuelta ya con un hormigón de diseño. Bueno, finalmente volvemos a estas imágenes, pero ahora para hablar un poquitito de geometría. Entonces aparece la luz total, que es la longitud entre las juntas de los estribos. Esto que vamos a ir rayando un poquitito esto para que se note más rápido. No, perdón. La luz total del puente, marcada entre los estribos. Las luces de tramos, que pueden ser entre el estribo y la primera pila, el estribo y la primera pila, o entre pilas intermedias. Luces de tramo. Los puentes pueden ser isostáticos o pueden ser continuos, ya lo hemos dicho. Bien. Después aparece acá indicada una luz de cálculo. Si ustedes miran esta siluetita, O sea que entre los ejes de la bancada de apoyo en el estribo y el eje del pilar, luces para cálculo.
Luz libre total, aquí hay una luz libre total que está marcada entre esta cara del pilar y esta cara del estribo. Son las LN que veíamos en las vías de gran altura, vendrían a ser eso. Están marcadas las longitudes de las losas de aproximación, el espesor de las juntas. Visto en el corte, el ancho total. ¿Sí? Esto. Se nota bien. El ancho de la calzada, propiamente dicho, desde la caída del cordón hasta el otro, similar del otro extremo. Este es el ancho de calzada. El ancho de cornisas, nosotros acá lo tenemos identificado acá arriba, en esta zona, ancho de la cornisa, así llamada esta, que no tiene el área peatonal. Desplome del guardarruedas, este sería el cordón, lo que nosotros estamos marcando como el cordón en esta zona. Y la altura del guardarruedas, el espesor de la carpeta, que es variable. Como hemos visto, el tablero mismo es el que ya puede tener la configuración contraflechada transversalmente para generar las pendientes de desagüe. Acá le llama altura del paquete estructural a este elemento que va desde el fondo de vigas hasta la fibra superior de la losa. Bueno, los voladizos de calzada para generar el área peatonal, la circulación peatonal y la cornisa. Bueno, y una serie de cotas también están en estos esquemas, una serie de cotas interesantes. La cota de rasante del puente, que en general va a tener una pendiente variable también para generar escurrimiento longitudinal. Por lo tanto, esa cota puede ser que sea variable, no como sea única, a un solo nivel. Ahí está marcada la cota de vereda. Todos esos van a aparecer en plan conos de cortes probablemente. Cota inferior de vigas, que sería, si esta es el tablero, esta que está acá es la cota inferior de vigas. La cota de la bancada de apoyo, la tenemos como C4. Bueno, tiene que ver con los apoyos en los estribos. Aquí está la C4. Después aparecen, dado que es un curso de agua el que está salvando el puente, aparecen las cotas de máxima crecida. Esto proviene del estudio hidrológico, ciertamente, que va a determinar los tirantes, diferentes tirantes, ¿no? La cota que tenía, acá dice el pelo de agua en la fecha del estudio, o de los estudios del proyecto, puede haber una cota de déficit de escurrimiento, cotas mínimas en el lecho, pero es muy importante definir esta distancia, que debe ser entre 1,5, 2,5 metros según las reglamentaciones, hasta entre el fondo de viga y la cota de, perdón, no era esa, acá hasta acá, el fondo de viga y el nivel de las aguas máximas. Bueno, no hay mucho más que mostrar acá. Permítanme que haga un cambio de... Bueno, rápidamente vamos a comentar algunas denominaciones que pueden ser más útiles, ¿no? Tenemos puentes, según el destino, ¿no? Claro, puentes carreteros o ferroviarios. En el acceso sur de la ciudad de Posadas, previendo que va a haber una vía de circulación ferroviaria, junto a la desembocadura del arroyo Saimán, es posible ver un puente ya preparado para resolver este tránsito de un ferrocarril, ¿no? Y son puentes hechos con vigas pretensadas y exclusivamente Posadas de Encarnación pueden ser puentes que combinan carretero vial
carrilero ferroviario, entonces son puentes ferroviarios. Las pasarelas peatonales que están hoy muy en boga en las autovías, en las zonas de alto tránsito peatonal, la que se me ocurre mencionar es la recientemente ejecutada en la zona del campus de la universidad, en la ciudad de Posada, el rectorado, está el rectorado de la Universidad Nacional de Misiones. Y después puede haber puentes para acueductos, conductos y algunos puentes especiales. Miramos rápidamente algunas imágenes que estaban muy bien logradas en estos dibujitos. Puente carretero, que es el que hemos estado examinando, sin novedades. Puente ferroviario, tiene una silueta muy parecida a esos puentes que mencioné en la desembocadura del arroyo Saimán, construidos por la entidad binacional. Bueno, generalmente vigas, un par de vigas principales y una losa de apoyo en la que va a ir la estructura de soporte de las vigas, durmientes, balasto, etc., ¿no? En puentes más importantes, puentes a obenques, estos denominados obenques o atirantados, vamos a verlos en alguna imagen enseguida, resueltos como que la vía de tránsito carretero es contigua a la de tránsito ferroviario. A diferencia de esta otra solución con las vías al centro, el problema que se plantea acá es que en algún momento hay que interrumpir el tránsito cuando el ferrocarril debe desplazarse y tiene que haber un cambio en las trazas de las vías de Posada de Encarnación. La vía ferroviaria se abre y se independiza del puente carretero cuando la disposición es así asimétrica. Las pasarelas, que nosotros hemos encontrado que aparecen con bastante difusión en estos gálibos importantes de tránsito que generan estas autovías y que hay que dejar espacio vacío. Y entonces la seguridad peatonal se resuelve con cruces aéreos. Algunas veces se incorpora algún tránsito de vehículos livianos tipo bicicletas, motocicletas, en este tipo de pasarelas. Puentes para servicios, para acueductos. Esta siluetita debe funcionar bien, a lo mejor, si yo no recuerdo mal, en el arroyo Berrondo hay unas canaletas de riego o de, no sé, abastecimiento de agua que estaban funcionando como muestra esta imagen, ¿no? En general se resuelven para obras de riego, en general, y estas sí, para cruzar algunos sectores, unas zonas donde el escurrimiento del acueducto sea gravedad y hay que resolver algún pasaje aéreo. Bueno, puentes caños, puentes de cañería, en este caso es un puente a cables, donde la sustentación de esta viga continua en que se constituyó, en que se configuró el caño, está suspendida de estos apoyos, que a su vez descansan en la catenaria de este cable, que es el que traslada las cargas hacia los pilones, por así decirlo, del puente. Y estos resueltos como estructuras parecidas a las estructuras de transmisión eléctrica, muy esbeltas y con riendas, ¿no? Y con riendas para garantizar la estabilidad. Puentes especiales que no los vemos nosotros, pero hay algunos aeropuertos muy comprimidos en las zonas urbanas, que han ido quedando demasiado ubicados en zonas urbanas, y entonces extensiones de pistas, esas cosas han sido resueltas mediante la ejecución de puentes que permiten vías de paso por debajo de ellas. Desde el punto de vista estructural, dijimos que puede haber puentes losa, en donde el tablero está resuelto enteramente como una losa. Entonces puede haber puentes de viga o viga losa. Ya son denominaciones intermedias. El puente pórtico, que es una estructura hiperestática en general, cuya virtud va a ser que los momentos flectores para cubrir esta luz en general tienen tendencia a experimentar una distribución como la que podemos imaginar. Ay, se me escapó.
Esto tiene que quedar sobre, este momento es sobre el apoyo, ¿no? Ahí tiene que ahí. Bien, y entonces esta solución de tableros con apoyos intermedios es muy superior a haber tenido un apoyo de extremo a extremo. Entonces, cuando pongo estos apoyos intermedios, la distribución de solicitaciones de momento claramente se ve mejorada. Bueno, ahora aparecen estos elementos que son estos montantes que requieren ahora un diseño un poco más exigente de las fundaciones. Y bueno, y ahora tenemos una estructura continua, que a veces tiene algunas ventajas y desventajas en los diseños, pero que en realidad definen que este tipo de soluciones tampoco es apropiada para grandes luces de puentes de grandes luces. Bueno, y después puentes de sección cajón que los hemos introducido. Desde el punto de vista estructural, había puentes simples de tramos múltiples, simplemente apoyados, y este es el esquema estructural, sobre las pilas. El esquema estructural, uno resuelve prácticamente uno de estos elementos y estarían casi resueltos todos los elementos pilas. A diferencia de que sobre la sección transversal del tablero haya zonas que puedan tener cargas de diferente intensidad, en las combinaciones de cargas que después vamos a repasar un poco. Puentes continuos en cuanto a los tableros, de estructura hiperestática o continuos, y este tipo de puentes que también para luces acotadas, no podemos pensar que sean de grandes luces, en general eran puentes que tienen casi una resolución isostática, porque tenemos unas vigas, unos tramos isostáticos, perdón, de punta a punta, ¿no? De acá hasta acá, que toman carga e introducen o transfieren carga al resto de la estructura en estos nudos. Esas son las reacciones de apoyo de esta viga isostática, ahora cargando sobre este elemento, y nos resulta familiar que este es un elemento isostático. La ubicación de estos nudos o de estas articulaciones que se forman se corresponden con los puntos donde el diagrama de momentos predominante tendería a pasar por cero. ¿Por qué dije predominante? Porque no hay un diagrama de momentos, hay tantas combinaciones de carga que uno después lo que resuelve son envolventes de solicitaciones, y entonces no existe un diagrama de momentos para decir, pero la idea es resaltar que se busca la zona de menores solicitaciones de flexión en las cuales uno va a ubicar la longitud de estos tramos isostáticos. Estos puentes estaban de moda en alguna época, y eran soluciones interesantes. No, están siendo hoy francamente superados por soluciones de vigas isostáticas y prefabricadas, pretensadas, ¿no? Bueno, los puentes en arco, que pueden tener tablero superior, pueden tener tablero a media altura y pueden tener tablero inferior. Hay que reconocer, están dichos por ahí en la literatura técnica, en los puentes de tablero superior, el arco recibe las cargas del tablero mediante pilares, en tanto que en los que tienen el tablero inferior, la carga se transfiere por tensores al arco. Es decir, de la carga del tablero se transfiere por tensores al arco y del arco baja hacia los estribos. Bueno, y el puente intermedio tiene tensores y puntales. Estos son puntales. Claramente parecen el apuntalamiento de un encofrado, ¿no? Bien, los puentes atirantados, que utilizan cables rectos que atirantan el tablero. Entonces, grandes luces, 300, 400 metros, 350 metros, hasta ahí uno ha escuchado, llevan las cargas del tablero a apoyos sustentados como tensores, o benques se suelen llamar, léase Puente Posadas Encarnación, o benques,
que llevan la carga gravitatoria que toma el tablero, la trasladan hacia estos pilones, y desde ahí bajan a través de los pilones a la fundación. Repito, estos son los puentes atirantados. El funcionamiento tienen algo de parecido porque tienen los pilones elevados, pero este es un puente colgante donde hay un cable tendido entre estos pilares y los estribos, los extremos, y donde los tensores suspendidos, es como la armadura de suspensión que antes estábamos conversando, sustentan el tablero, lo sostienen. Entonces también se pueden conseguir luces importantes y estos cables, bueno, son unos cables de algunas dimensiones inusitadas para lo que... Y se siguen llamando cables, claro, ¿no? Por la relación entre la luz y su diámetro. Bueno, grandes luces y diámetros de 25, 30 centímetros, ¿no? Tranquilamente. No hablemos de los puentes levadizos, basculantes, esas cosas están de más acá. Puentes ejecutados in situ y puentes prefabricados. Los puentes ejecutados in situ son los que, o semi prefabricados, incluso creo que Vialidad Provincial en caminos vecinales resuelve puentes con ejecución mixta, estribos ejecutados in situ, y después traen unas viguetas con las que configuran los tableros de una manera muy rápida, muy expeditiva. Pero estas cuestiones van a depender de las magnitudes, de las dimensiones de los puentes, ¿no? Pero en general hoy hay una fuerte tendencia a trabajar con puentes donde lo más que se pueda sea prefabricado. No existe más la tendencia que hoy hormigone con apuntalamientos in situ o vigas y tableros de puentes, ¿no? En general. No es que no existe, es bastante menos frecuente, ¿no? Bueno, y según el obstáculo a salvar, ya vimos sobre cruces de agua, cruces carreteros, vías férreas, valles, quebradas, bueno, un poco de repetición. Y el emplazamiento pueden haber puentes urbanos que tienen sus particularidades diferentes. Hay que lidiar con el tránsito, es un problema muy delicado para los constructores, pero especialmente para los proyectistas, que durante la etapa de proyecto deben hacer todas las previsiones posibles respecto de los escenarios que se pueden plantear ante la complejidad de mantener el tránsito en zonas urbanas. Bueno, puentes de grandes luces y de reducidas luces. Nosotros en esto no estamos. Podríamos pensar en soñar con los puentes de luces moderadas, pero seguramente los ojos puestos en los puentes de luces reducidas. Bueno, los apoyos de neopreno, esto es un puente losa, trata de mostrar lo que sería un puente macizado en losa, curvo, en este caso. Bueno, las estructuras de la silueta de los estribos, las pilas, cabezal de las pilas y la silueta de los apoyos de estas, en este caso serían losas. Puente losa aparentemente, también, obtenido de la literatura técnica en algunas imágenes, pero aquí lo que impresiona es la magnitud y la altura de este gálibo, dejado con un puente de una sola luz, ¿no? De un solo tramo. Entonces el gálibo importante fue resuelto en lugar de poner un estribo cerrado que hubiese venido hasta esta zona, el estribo cerrado. Ahí ustedes medianamente ven la silueta del estribo cerrado. Está dejando, mediante este estribo abierto, está dejando la posibilidad de este importante espacio de visualización para el tránsito. Eso es lo que quería destacarles hoy. Si los estribos cierran la visual, los estribos cerrados, salvo que estén muy retirados con costo para la longitud del tramo. Entonces, reducen la longitud del tramo del puente, el estribo abierto incrementa la longitud del puente, pero en caso de cruces de vías de distinta dimensión, en cuanto a la densidad del tránsito, como es este caso, este espacio, esta ventana de visualización
es muy importante para la seguridad del tránsito. Los puentes losa resueltos en las alcantarillas, ¿no? Alcantarillas cajón, así de 2 módulos. Bueno, esta directamente nada de vigas, losas de 25, 30 centímetros de espesor eventualmente, para luces de 3 metros eventualmente. Y resueltas como una losa continua también, ¿no? Apoyada sobre estos tímpanos. Serían estos los puentecitos más accesibles para nuestros primeros balbuceos de diseño, ¿no? Resueltos las alcantarillas con muros de ala para contención de terraplén. Y al mismo tiempo jugando una suerte de protección de los efectos de la corriente, ¿no? Problemas hidráulicos de el embocamiento de los filetes de escurrimiento al tener que pasar por el puente. Otra alcantarillita ya más antigua, con inercia variable resuelto en el tablero de la alcantarilla. Puentes viga, bueno, no hay mucho más para decir. Cabezales a la vista, siempre esta tendencia a cerrar las bancadas de apoyo. Hacia atrás parecería ser que hay un puente metálico y probablemente fuera ferroviario. Dice Río Neuquén en Chipoleti, ¿no? La silueta inferior de lo que son vigas transversales y vigas principales, bueno, creo que son ilustrativas adicionales a lo que estamos comentando. Pilas pared, ahora, pilas pared en los puentes que estábamos hoy, esta imagen ya la vimos, la estamos reproduciendo aquí, los apoyos de neopreno en puentes viga, ¿no? En puentes viga. El que ya habíamos hoy presentado, y puentes pórticos, ¿no? Entonces aquí en una carretera que avanza en un tramo en desmonte, para el cual debió materializarse una importante magnitud de taludes, el paso superior entre una y otros niveles superiores está resuelto con un puente pórtico. Entonces, aquí en los montantes hay una importante transferencia de carga a los estribos. Ahora, estos montantes estriban también en el lateral. Este es el estribo propiamente del puente y la resolución de la fundación de estos apoyos. Entonces, aquí uno ve el diseño con inercia variable. No debe ser una solución frecuente moderna, por lo que significa la complejidad de hacer esta inercia variable, aunque arquitectónicamente el puente es una obra de arte. Puentes pórticos, menos por menores expectativas estéticas, parecería ser que toda la infraestructura o la estructura de soporte es metálica, se inferiría eso, y acá uno trata de inferir que hay apoyos de segunda especie, ¿no? Apoyos, no empotramientos, quiero decir, ¿no? No empotramientos. Esta silueta era muy interesante porque mostraba el puente de inercia variable, puente pórtico, puente continuo, quiero decir, y a la belleza estética inocultable de esta imagen, la belleza histórica del puente en arco, que se situaba en segundo plano, con tablero superior y estos elementos montantes como puntales, ¿no? Apoyados en el arco. Puntales, es decir, elementos a compresión, ¿no? Principalmente. Morfologías habituales de puentes pórtico, solo para mirarlo con un poquitito de, a lo mejor, detenimiento e intuición, a ver cómo trabaja eso. Un repaso de características de un puente pórtico. Hay transmisión de momentos flectores entre tablero y pilas, claro. Acá hay un nudo donde a similitud de lo que pasaba en un entrepiso donde hay transferencia de momentos a las columnas,
este es un nudo donde el equilibrio de momentos proveniente de los tramos y de la columna distribuye solicitaciones y los intercambia entre el tablero y las pilas. Las reacciones horizontales son elevadas, son importantes. ¿Qué son los movimientos impuestos? Los cambios de temperatura son movimientos impuestos. Los descensos de apoyo son coacciones también llamadas. Son imposiciones que se reflejan, ustedes ya lo vieron en el curso de estructura, en nuevos estados de solicitaciones. Introducen solicitaciones aunque no haya cargas. Bueno, y en este tipo de puentes, en los puentes pórticos, introducen flexiones importantes en estos pilares, ¿no? Tanto un descenso de apoyo como los movimientos horizontales por efectos reológicos y térmicos son mucho mejor absorbidos en los otros puentes no pórticos. Bueno, acá queda claro que se genera una importante relación altura-vano, ¿no? La disponibilidad de vano es importante. Acá se ve lo que uno esperaba, que en la zona de crecimiento de los momentos las inercias sean más elevadas por incremento de la sección transversal y su disminución hacia la zona donde solamente tenemos flexión de tramo, pero nítida disminución de los esfuerzos de corte. Bueno, mucho más difíciles de construir y viva la estética, ¿no? Puentes en arco, con tablero superior. Estos son los verdaderos estribos que le habrían dado origen a la denominación de este elemento que ahora por extensión es el estribo del puente, y este es el estribo del arco, del puente. Bien, esto era para resaltar en los de nivel superior, nivel intermedio y de tablero en el nivel inferior, ¿no? Obviamente que en todas las situaciones el arco, bajo la acción de cargas gravitatorias, tiende a abrirse, ¿sí? Entonces esto tiende a abrirse al deformarse, esto, a ver si exageré así, esto tiende a correrse y entonces uno genera acá un vínculo de estribo y tiene que proveer esta reacción con elementos disponibles en el terreno, por ejemplo, estos taludes, y hay que garantizar ese comportamiento. El puente en arco que nosotros tenemos más cercano es el denominado de la amistad, que vincula en el norte de la provincia y en confluencia de los tres países, vincula Paraguay, Ciudad del Este con Foz de Iguazú. Bien, el puente Posada de Encarnación, un puente atirantado, con las antenas o pilones, con fundaciones muy especiales, el canal de navegación y estos tensores pretensados que sustentan el puente principal. Viaducto de margen argentina, acá escondido a la izquierda el viaducto de margen paraguaya. Bueno, la misma imagen del puente pero visto desde abajo, y estos son los elementos que entre el pilón y el tablero se tesan. Y entonces en el acortamiento levantan el tablero y lo sustentan desde la pila. Las cargas entonces viajan a través de los tensores, las cargas gravitatorias están aplicadas gravitatoriamente y luego las cargas son tomadas, transferidas a los pilones y desde los pilones bajan a la fundación. Esa es la trayectoria básica de comportamiento de estos puentes. Pero con esto se logran importantes luces libres, ¿no? Gálibos muy importantes. Y acá un esquema de los puentes estos atirantados, ¿no? Para lo que acabamos de comentar. Bueno, nos quedan unos minutos y
procuramos completarlos con algo más que... Hay unos cuantos textos disponibles en Google, que uno puede ir a buscarlos. Están recomendados incluso en las bibliografías de la reglamentación nueva. La reglamentación nueva sigue la línea de AASHTO, que es la Asociación Americana para Puentes en general, y sobre eso ha estado trabajando el CIRSOC para implementar sus reglamentos de la serie 800. Y en sus bibliografías aparecen varios textos, en general de autores andinos. Pueden ser peruanos, pueden ser colombianos, venezolanos, ¿no? Mexicanos eventualmente, que todos han hecho, pero con anterioridad a Argentina, su asimilación a la reglamentación americana. Lo que uno extraña y lamenta es, para nuestros efectos y nuestros contenidos didácticos y pedagógicos, para uno poder nutrir de información los encuentros con alumnos, lamentablemente no vemos, no encontramos autores, compatriotas, nacionales, que trabajen o que hayan trabajado libros sobre diseño, proyecto, construcción de puentes, ¿no? En realidad hay trabajos, hay literatura disponible, pero solamente como documentos aislados. No hay obras como esta que ofrece Rodríguez Cerquén de Puentes y Obras de Arte, ¿no? Que estamos mostrando acá como posible recurrencia para mirar, y que nos sirvió para sacar algunas imágenes que nosotros vamos a comentar acá. Algunas cuestiones relacionadas con el proyecto, ¿no? Vamos a comentar acá, con el proyecto general de puentes. Una vez que más o menos entendimos las partes, las componentes, las clasificaciones, lo tenemos como introducido, hay algunos aspectos que son importantes, ¿no? Y que van a formar parte del trabajo del proyectista. El proyectista le llamamos en realidad a un equipo, ¿no? Ya no se nos ocurre que estamos individualmente proyectando puentes. Lo mismo que va a pasar con edificios de 10, 15 pisos. Ya no somos el calculista meramente, sino que hay un equipo eventualmente trabajando, ¿no? La complejidad de los sistemas que aparecen ya impone un poco esas condiciones. Lo primero que hay que determinar es la localización de la estructura, y eso depende de qué tipo de puente, de qué carretera, de qué obstáculo hay que salvar, cómo están las trazas de los accesos, donde uno tiene que disponer el puente. Esto puede dar lugar a puentes rectos o a puentes oblicuos, que también tienen más complejidad, ¿no? Puente oblicuo a un arroyo, a un curso de agua, es lo que se procura evitar habitualmente, porque tiene algunas complejidades adicionales. Pendiente, rasante, todo eso tiene que ver con el proyecto vial en conjunto, integral. El tipo de puente, obvio, parece que son novedades estas que estamos por comentar, pero alguien va a definir esto. Siempre conveniente que haya algún criterio arquitectónico detrás que a su vez esté relacionado con lo que son los estudios de impacto ambiental, y entonces el impacto visual es uno de los elementos a tener en cuenta. Las tipologías de puentes también están ya sugeridas en función de los rangos de longitudes totales de puentes, y eso va determinando qué tipo de puente y con qué materiales. Bueno, la forma geométrica, ahí sí puede estar determinada por alternativas estructurales, varias, que se deberían estudiar, contemplando no meramente lo que hemos dicho hasta acá, solamente los detalles del proyecto vial integral, sino que ahora hay que tener en cuenta las condiciones que impone el cauce, si es un curso de agua, las características del escurrimiento, la geotecnia, bueno, esas cosas a tener en cuenta. Aparecen la necesidad de no solamente diseñar la estructura del puente,
sino que las obras complementarias, todo lo que hemos estado comentando, barandas, drenaje de calzadas. También hay que hacer protección de márgenes en las cercanías de la traza del puente y eventualmente tareas de movimiento del suelo, pero en el cauce, para hacer rectificaciones eventualmente del cauce, si el proyecto lo ameritara y formara parte del contrato, de la licitación. Bueno, una condición de proyecto que no debe faltar nunca, estamos muy acostumbrados a que en edificios convencionales no le dedicamos un capítulo como proyectistas, una memoria descriptiva de un proceso constructivo. En estructuras ya singulares que nos vamos apartando de la edificación, de la construcción edilicia, y aparecen estructuras singulares, entonces el proyectista debe complementar sus memorias descriptivas de las memorias de cálculos con memorias descriptivas del proceso constructivo, de los sistemas constructivos, etapas, qué equipos va a usar, en fin, todo lo que debe informar a la inspección de las obras que va a venir después a controlar sobre el cómo se deben ejecutar procedimientos en general no convencionales. Entre los estudios básicos hay una cantidad muy importante. Hoy por hoy crecen encima los estudios necesarios para tener a disposición antes de llegar a la solución estructural de un puente. Ciertamente los estudios topográficos que posibiliten relevar completamente el área de implantación de un puente. No solamente la estructura del puente con todas esas cotitas que estuvimos mencionando anteriormente, sino que hay que hacer un relevamiento con modelos numéricos del terreno que nos permitan ver, si es posible, 200 o 300 metros aguas arriba y aguas abajo de la zona del puente. Lo mismo tiene que hacerse, obviamente, con los estudios de hidrología. Esto, naturalmente, cuando estamos hablando de puentes sobre cauces fluviales. Los estudios de hidrología deberán determinar los caudales, los vanos de pasaje de las crecidas. Para eso hemos hecho nuestros estudios en el curso de hidrología. Los tirantes de agua, en combinación con los estudios planialtimétricos, topográficos, habrá que modelar la configuración física del área y, bueno, en función de los caudales, poder estimar los tirantes de agua hasta llegar a los tirantes máximos asociados con crecidas de determinadas recurrencias. Y las recurrencias van a estar establecidas en los pliegos de especificaciones, ¿no? Que el proyectista tendrá que diseñar el puente para una determinada recurrencia, si no es que utiliza la reglamentaria, las contenidas en los reglamentos. Estudios geológicos y geotécnicos, por supuesto, porque hay que tener un conocimiento del sustrato geológico donde se van a implantar los puentes. Después vendrán los estudios de mecánica del suelo, donde habrá que evaluar las propiedades geotécnicas de los distintos estratos, eventualmente. Pero hay que saber si hay fallas cercanas, buzamiento de los estratos, etc. Entonces, probablemente en puentes de 20 metros, 30 metros, este tipo de cosas se vean simplificadas, pero hablemos de una apertura hacia luces más importantes. En esta silueta vemos algo de estudios topográficos y geotécnicos. Por ejemplo, hay estudios de topografía en el cauce, que cada determinada longitud hay que ir tomando batimetría eventualmente. Batimetría son estudios de cotas en el agua. Puede haber perfiles transversales con una separación mayor, que son, por ejemplo, estas que estamos viendo acá, CC9, CC7, CC5, CC3, etc. En relación con las separaciones, aquí vemos 20 metros, separaciones entre los perfiles transversales a construir en el eje del camino, donde vamos a depositar el puente seguramente en esta zona, ¿no? Entonces, después hay que definir las crecientes ordinarias de margen derecha, margen izquierda, las crecientes máximas previstas, estimadas, o sea, un estudio topográfico que por lo menos debería extenderse, dijimos hoy, 200 a 300 metros aguas abajo o aguas arriba del puente. Hitos
donde uno va a dejar instalados hitos de hormigón, más de uno en general, donde uno va a tomar las cotas de referencia para los estudios de niveles relativos. Todo esto está en estudios topográficos, todos georreferenciados hoy por hoy. Y lo que tiene que ver con una ampliación de lo que es hacer un relevamiento en la traza propiamente dicha del puente. Se tendrán que definir las cotas de fundación para las distintas estructuras de fundación. Se tendrán que hacer estudios de la agresividad de los suelos, porque esto va a ser hormigón, del suelo y de las aguas en superficie y también de las aguas en el subsuelo. Hay que hacer estudios de estabilidad de taludes. Estos pueden ser pilotes hincados o pilotes perforados. Antes habíamos dicho si se detectan fallas. Los problemas de socavación bajo la acción de la velocidad de la corriente están muy relacionados con la estabilidad de los suelos naturales y su resistencia a ser erodables, ¿no?, ante determinadas velocidades. Estos estudios de socavación pueden dar origen a estudios puntuales especiales de acuerdo con la magnitud de estos puentes, de estos cauces. Bueno, estudios de riesgo sísmico, no hay duda, no es lo que tenemos nosotros en nuestra zona, pero vamos a ver algunas maneras de relacionar el riesgo sísmico en la clase del doctor Moller que les comenté más temprano. Sería el día viernes 6 de noviembre. Y después vamos a ajustar los horarios. Bueno, inevitablemente yo creo que esto estaría no en el punto E, sino probablemente en los primeros niveles, en los primeros órdenes de implementación de estudios preliminares, los estudios de impacto ambiental, que no se le daba tanta importancia 30, 40, 50 años atrás, pero que la tendencia desde los 90 con seguridad ha impuesto que no se pueden hacer más estas intervenciones antrópicas que causan daño ambiental sin hacer estudios de impacto que permitan determinar cómo se evitan mayores daños ambientales, cómo se pueden atenuar los inevitables y cómo compensar estos otros con obras compensatorias, ¿no? Entonces, esto pasa a tener una relevancia que no la tenía con anterioridad y bueno, indispensable tenerla en cuenta dentro del bagaje de estudios que deberá tener sobre su gabinete, en su gabinete, el equipo consultor proyectista del puente. Y naturalmente, antes de definir ninguna geometría en el diseño del puente, los estudios de tráfico que van a definir el orden de magnitud, el nivel del puente que se va a construir, si es de primer orden, segundo o tercer nivel de importancia, que tiene que ver con el volumen, la densidad del tránsito y la clasificación de los mismos. Bueno, estudios de tránsito fundamentalmente. Bueno, y después esto conduciría naturalmente a diferentes estudios de alternativas, ya de las alternativas de anteproyecto, ¿no? Probablemente se arrancarán con 2 o 3 o 4 alternativas, se descartarán rápidamente y competirán probablemente un par de alternativas hasta que finalmente prime la que se considere la más conveniente. Algo más de sección transversal, no mucho más para agregar: tableros, siluetas, características, los gálibos o distancias que hay que respetar entre los niveles máximos de crecidas. Hay que discutir qué es un nivel máximo de crecida, porque hay que hablar de crecidas ordinarias, crecidas extraordinarias y crecidas inevitables. Y las crecidas son responsables de importante impacto tanto en los tableros, en la acción sobre los tableros, como empujes, eventualmente si el agua llega a sobrepasar el nivel del puente, pero fundamentalmente la socavación de pilas y estribos, ¿no? Pero en general el diseño deberá prever unas distancias mínimas que van a estar establecidas no en este dibujito, sino en las reglamentaciones.
El ancho de la vía está completamente relacionado con el tipo de tráfico que habrá que soportar, que sustentar. Hay un ancho de calzada. El ancho de calzada, si lo divide por 3,6, parece ser que es una magnitud que está muy respetada como ancho de carril de circulación en el reglamento de la serie 800. Y entonces, cuando uno el ancho de calzada impuesto por condiciones de tránsito geométricas, las que fueran, lo divide por 3,6, sale el número de carriles de diseño, ¿no? El número de carriles que tendremos que respetar. En puentes y nacionales de dos vías, oscilan entre 6 y 7 metros 20, más o menos, los anchos de calzada. En ese caso, el número de carriles es 2, claramente, es 2. Acá es redondo, el número de cada carril tendrá 3 metros 60 y acá es 3 metros, obviamente. Así que bueno, algunas cuestiones geométricas. Las veredas, ya hemos estado conversando, las barreras, las barandas, un poquitito, en este caso para aceras peatonales. El cordón barrera, que tiene por objeto que para movimientos de baja velocidad, en general de acercamiento de un vehículo, accidentalmente, el cordón tiene que empujar el vehículo hacia afuera, sea porque afecta a la rueda, ¿no? A las ruedas. Ya para impactos más importantes no alcanza el cordón barrera y entonces uno tiene que pensar en barreras combinadas. Entonces ahí uno dice, New Jersey, Flex Beam, bueno, a discutir. La historia que ya habíamos mostrado anteriormente, este mismo detalle ya lo estamos repitiendo acá para indicar estos aspectos, cuestiones complementarias que acompañan al diseño del puente. Acá estaba lo que ustedes van a poder leer sobre el cordón barrera. Normalmente deberían ser 20 centímetros los cordones que uno tendría que defender en los puentes, no 15, como en el cordón urbano, el cordón cuneta urbano. Bueno, también pavimento de rodamiento rígido, flexible, se dispone en la parte superior, bueno, ninguna novedad. Las barandas, después vamos a ver cuando examinemos un poquito la estructura de la serie 800 reglamentaria, que hay casi un tomo específico para estudiar la seguridad de los montantes de barandas, ¿no? Que tienen que soportar cargas horizontales, eventualmente algunos impactos. Estas medidas que ustedes vayan a leer acá son orientativas meramente. Hay que fijarse en la que estén establecidas en la altura, digamos, está hablando de la altura de las barandas. En general está resuelto con montantes de estructura, eh, sección tipo T, con alas de inercia importante, que se abren hacia abajo, y caños, estructuras de caños, que las vinculan longitudinalmente. Las barreras de hormigón que estábamos mencionando, el propósito principal es contener el tráfico, el tránsito vehicular y corregir la dirección ante un desplazamiento inesperado. Vamos a ver que este tipo de situaciones no son suficientemente previstas porque tenemos imagen visual y memoria de ver vehículos sobre cursos de agua en el fondo de los cauces, ¿no? Precipitados desde la calzada, atravesando barandas, defensas, todo lo que fuera, ¿no? Pero digamos, la seguridad propicia a que la probabilidad de no fallo sea elevada y probablemente esos accidentes estén dentro de las probabilidades complementarias, ¿no? Las de riesgo, ¿no? Las que corresponden al riesgo. Bueno, ¿qué más podemos comentar de acá? Como en las imágenes que veíamos hoy, en algunos puentes de dos vías de tráfico se puede interponer una barrera de hormigón como elemento separador entre las vías. En otros lugares, en carreteras más importantes,
o en autopistas incluso, cuando se dispone de espacio suficiente, las vías de ida y de vuelta, de una y otra, que van en una y en otra dirección, no están tan comprimidas para tener que ser separadas meramente por una barrera de seguridad, sino que se disponen, este es el corredor vial de la Ruta 14, a lo largo de la provincia de Entre Ríos en general, donde las vías de circulación están separadas por distancias importantes, 20 metros tranquilamente, o algo más, en cuyo espacio interior se generan cunetas, ¿no? Y sobre todo cunetas con seguridad para impedir que los conductores intenten hacer giros en U en vías de alta seguridad, ¿no? De alta velocidad, de alto tránsito. Entonces esas excavaciones son practicadas para impedir, para inducir a que el conductor haga su intento de volver en los espacios destinados a retornos, convenientemente. Bueno, la losa, algo sobre la losa de aproximación, algún detalle, estribo, la cometida del tablero del puente, junta de dilatación acá. Es interesante ver también cómo se resuelven las separaciones estas mediante estas mensulitas, esta suerte de mensulitas cortas que aparecen acá, que ya sabemos de qué se tratan y cómo acometerlas si nos toca, encararlas. Bueno, obviamente son estructuras de hormigón armado, las pendientes transversales en los tableros. Acá se habla también de una pendiente de drenaje longitudinal no inferior a 0,5%, o sea, 5 por 1000, pero pueden ser un poquitito mayores, ¿no? Bueno, la ubicación de los desagües pluviales. Estos son dibujitos que vienen de diferentes orígenes de la literatura técnica que hemos juntado, y por eso aparece el desagüe vertical, el desagüe inclinado. ¿Sí? Algunas cuestiones sobre gálivos. Los gálivos están impuestos también en las reglamentaciones, depende del tipo de tránsito que tiene que ir en la vía superior y en la vía inferior. Bueno, orden de gálivos verticales del orden de 5 a 5 metros 50, y excepcionalmente puede haber algunos más, de mayor magnitud. Bueno, distancias desde el nivel de cota inferior de vigas a nivel de agua, 1,5 metros, 2,5 metros. Y después gálivos horizontales, si hay previsión de paso de embarcaciones, el gálivo horizontal para que uno pueda distribuir los apoyos del puente, las pilas, a ser contemplado. Y las juntas de dilatación, que en general, aquí están puestas las más elementales. Hoy hay algunos diseños muy sofisticados. El esquema más elemental es permitir que este elemento tenga la posibilidad de experimentar acortamientos en un sentido o empujes hacia este sentido, sea por ejemplo, supongamos que este está en el centro del puente, que haya una dilatación, en cuyo caso esta separación se tiende a acortar. En tiempo frío, en tiempos de temperaturas bajas, vayámonos a zonas un poco más exigentes en temperaturas frías que la nuestra, entonces las contracciones son importantes. ¿Cómo materializamos? Bueno, con unas cantoneras de perfiles anclados convenientemente en el hormigón, que incluso pueden tener acá algunos pies, breves pies, pequeños pies, que permitan de apoyo a una guarnición de un material elastomérico, tipo caucho sintético, se expenden en tiras, como cintas, que se inserte de manera tal de sellar la junta.
la Junta debería ser capaz de no permitir el paso del agua a través de ella y al mismo tiempo impedir que esta Junta se vaya sellando con material de polvo, tierra que va cayendo, efecto del tránsito, y por eso el sellado con material elástico, compresible y expansible, de manera tal que funcione dentro de la Junta, evitando que esto se colmate con residuos sólidos provenientes del arrastre que va haciendo el tránsito, ¿no? Una vez que se ha colmatado la Junta porque, por ejemplo, desapareció, se deterioró, se rompió y se fue rompiendo a pedazos la Junta, se llenó esto de suelo y dejó de funcionar la Junta, en cuyo caso aparecen solicitaciones indebidas en determinados elementos estructurales del puente. Así lucen algunas de estas juntas. Se ven las cantoneras y al interior, bueno, inserto estos elementos que cierran la junta, ¿no? Sellan, por así decir, la junta. Y acá en esta imagen uno puede ver que uno de los problemas de falta de mantenimiento de juntas son los que conducen a estos, en principio, indeseables, anti-confort, destrucción que se va produciendo localizadamente en las zonas de las juntas. El confort del tránsito se ve completamente impedido y ya no un accidente de un conductor algo desprevenido que golpee mal contra estos deterioros que se producen en las juntas y bueno, y puede ser fatal. Bueno, creo que aquí estamos con esto completado. El afán de este encuentro era, como habíamos dicho, era hacer una introducción que nos permite dialogar y un poquitito más, si ustedes después se dedican a mirarlo con un poquitito más de detenimiento, a entender o interpretar las funciones de estos elementos constitutivos de, como repito, estos puentes que nosotros pretendemos sean los que con más facilidad vamos a ver cerca, por lo menos, de nuestro desempeño profesional inicial, ¿no? Si es que nos toca empezar a intervenir en estas cuestiones. Para poder profundizar los temas de puentes hay mucho más que estudiar, mucho más que aprender, y eso es absolutamente indispensable de hacer si llegamos a quedar involucrados. La clase del martes va a estar destinada a hablar sobre aspectos reglamentarios, algunos aspectos reglamentarios, que habilite para alguna práctica que los profesores y su equipo están preparando para trabajar la semana que viene, Así que bueno, yo no tengo mucho más para decirles hoy. Habiéndole robado 5 minutos más, estaría en condiciones de ofrecerles una despedida. Pero no sin antes de nuevo agradecer el aguante. Hoy somos poquitos, hoy ha bajado nuestro rating, el IVOPE ese por el que se pelean tanto en la televisión, hoy nos dio la espalda, estamos en retirada. Así que bueno, pero les agradezco mucho que hayan estado y apenas haga algunos ajustes al PDF, a los PDF, seguramente con la ayuda de los importantes adscriptos que tenemos los vamos a poder subir a la plataforma. Bien, les agradezco hasta por acá y cualquier cosa vamos haciendo, vamos punteando algunas consultas que por ahí vayan quedando, ¿no? No hay gran dificultad, estimo yo, salvo curiosidades que se puedan tener en estas cuestiones que han sido más bien muy descriptivas, pero pretendidamente integradoras de conocimientos mínimos que ya están como incorporados por parte de ustedes y que permiten dialogar, que permiten que estas presentaciones sean
intenten ser abarcativas de una introducción al estudio de los puentes. Bien, nos estamos viendo, gente, y los saludo. Cuando ustedes quieran, pueden ir abandonando. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta y quiere levantar su micrófono, me quedo un par de minutos. Si no, que tengan una buena tarde. Ingeniero, una consulta un poco ajena a lo que se dio.